Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paola Santoscoy, soy directora del Museo Experimental El Eco y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos y todas quienes están conectando esta mañana con nosotros. El día de hoy tenemos la primera de 3 conversaciones públicas que conforman el foro que hemos titulado El Eco 15 años. El Eco se inaugura en 1953 con una vocación basada en la experimentación de disciplinas artísticas desde un carácter de vanguardia y emoción, distinta al relato oficial de las políticas artísticas de la época. Desde entonces, el lugar ha tenido muchas vidas, todas ellas dedicadas a una intensa actividad cultural y social. En 2005, la Universidad Nacional Autónoma de México rescata este edificio para restaurarlo como plataforma de experimentación artística, recuperando su vocación original y añadiendo otro importante valor a su definición, el de ser un museo universitario. A 15 años de este suceso, nuestra idea con este foro es reflexionar sobre lo que supone la labor de un espacio de producción de arte y exhibición en el contexto actual. Deseamos imaginar, junto con otras y otros agentes del ámbito cultural, el potencial de transformación de nuestro quehacer, a favor de un museo más permeable y de mejores prácticas de colaboración con la sociedad, proponiendo a la experimentación como eje de una serie de conversaciones en torno al fenómeno artístico en relación con las prácticas pedagógicas, curatoriales y de gestión cultural. En estos 15 años, el ejercicio sitio-específico y de comisiones de proyectos ha sido una manera de preguntarnos de forma constante sobre la experimentación, en un museo que no tiene colección, en un museo que es una caja de resonancia abierta a posibilidades, y nos hemos dado cuenta que la experimentación siempre se acompaña de algo más, está en relación con algo, y es sobre esto sobre lo que nos interesa conversar. Me acompaña también esta mañana David Miranda, a quien le doy la bienvenida. Hola, David. Hola a todos. Él es curador del Museo Experimental El Eco y responsable por muchos de los proyectos que se han realizado en estos años junto con el equipo del museo. David y yo estaremos llevando juntos esta conversación y recibiendo sus comentarios y preguntas para poder ponerlos sobre la mesa. Y ahora sí, pasamos con nuestra invitada del día de hoy. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitada a Chus Martínez, una de las personas que para mí logra trabajar desde el terreno del pensamiento y la imaginación radicales y aplicar estas ideas a la práctica. Chus es responsable de múltiples proyectos y programas públicos en los años recientes que son un claro ejemplo de metodologías no convencionales que buscan proponer alternativas para crear otras formas de vinculación con el entorno social, natural y político. Actualmente es directora del Instituto de Arte de la Academia FHNW de Arte y Diseño en Basilea, Suiza. Y allí ha sido responsable de rediseñar la currícula de este programa. La invitamos el día de hoy para que nos hable sobre lo que ella ha definido como la pedagogía de la disolución y que nos comparta algunas de las preguntas fundamentales que se hizo al redefinir esta currícula. Una cosa que nos interesa mucho es cómo hablas de nuevas equidades, cómo hablas de género desde el trabajo que haces y cómo hay preguntas, digamos, detrás de esta redefinición de la currícula que tienen que ver con esto y que también colocan a las instituciones de arte junto con las academias o la educación de arte como responsables para estas posibles transformaciones, ¿no? Y es desde ahí que me gustaría que empecemos esta conversación, pasarte la palabra a ti y que después podamos entrar de nuevo David y yo. Y insisto, quienes nos están siguiendo nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat y nos los harán llegar. Muchas gracias y sin más, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Paola y David, por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Realmente es emocionante poder estar en México, ni que sea así.
me hace muchísima ilusión y es lo que más echo de menos. Poder viajar, pero no a cualquier lugar, sino realmente ya a México y a las Américas. Debo decir que eso no hay nada que, no hay nada que se pueda comparar. Y realmente también el intercambio y lo mucho que he reflexionado este año también de los viajes. Hasta cierto punto ha estado bien estar como a solas conmigo misma para poder pensar sobre los múltiples viajes y no tanto la experiencia de viaje, sino la experiencia del intercambio y del diálogo con todos aquellos que he tenido la suerte de encontrar en el camino. He decidido titular la charla Pedagogía de la disolución, en parte por compartir con vosotros una intuición puramente. Es decir, en el momento en que después de la documenta decido que lo mejor que podría hacer es ponerme al frente de una escuela de arte, me doy cuenta de que todo el mundo se pone en contra, de que casi automáticamente la gente, claro, con una idea evolucionista, desarrollista, cree que después de una documenta, pues lo mejor sería un centro de arte o un museo o una Kunsthalle. Y para mi sorpresa, a nadie le gusta la idea, o a casi nadie, de ir en la dirección de una escuela. Y me doy cuenta de lo increíblemente jerárquico que es nuestro pensamiento y el sistema del arte, lo jerárquico que es, ¿no? Y cómo realmente nos creemos las metáforas que hemos cocinado nosotros mismos y que realmente nos servimos todos los días acompañadas con los mismos vocablos, con las mismas nociones y con las mismas ideas, nuestra idea de laboratorio, de experimentación, de lo que quieras, pero desde luego no de educación. Ves donde te dé la gana, pero no vayas ahí, ¿no? Y toda la idea de que realmente queremos organizar un nuevo sistema, pero mi pregunta era cómo se va a poder hacer ningún sistema nuevo si estructuralmente no prestamos atención no solamente a las carencias, sino a la estructura misma, al lenguaje mismo de cómo se educan los artistas, cómo educamos a los artistas, cuál es ese contexto, qué está pasando ahí. Y desde luego no entendiéndolo como... Pero por otro lado, debo confesar que yo no tenía ni idea, es decir, mi interés en las escuelas de arte estaba fundamentada en mi más radical ignorancia. Y yo creía que como había de algún modo participado muy activamente en el comisariado de Documenta 13, eso me serviría como escudo para poder de algún modo autoproclamarme como una candidata que podría llevar una escuela de arte, pero en realidad no hay ni un solo hecho que avale esta autopostulación, porque yo no tengo, ahora tengo un poquito más de idea, pero cuando me presenté al trabajo, desde luego tenía cero idea. Pero tenía una gran preocupación y, por así decirlo, una curiosidad productiva. Creía que tenía, después del ejercicio de casi 4 años de haber trabajado codo con codo de una forma simbiótica, realmente simbiótica, con Caroline Christoph Bagakiev en la curaduría de la Documenta 13 y con todo el equipo y con toda la familia de los artistas, creía fervientemente que había desarrollado algo en mí que era absolutamente no innato, que es la paciencia y la atención, el saber escuchar, el callarse y el aprender de otros. Algo que era tan nuevo, tan novedoso, después de una juventud pues llena de ibris y de sabiondez, de que lo sabes todo, pues era maravilloso al descubrir que realmente tú también puedes aprender de otros y que eres un ser humano generoso y que realmente estás abierto, poner ese nuevo skill, como dicen los americanos, a favor de la educación, ¿no? Y con esa idea un poco rocambolesca, pues un poco miocid españolista, ¿no? Como esta idea de que en realidad no sé nada, pero ahí voy con el caballo, pues me lanzo a la gesta de presentarme al Instituto de Arte de Basilea. Y eso debo decirlo, que de algún modo estaba genéticamente codificado. Había algo en mi genética que decía que yo no podía acabar en ninguna escuela de arte
ni francesa, ni alemana, ni seguramente española por razones obvias, porque no me iban a creer, pero que lo de Suiza era como una llamada, como si se me hubiera abierto el cielo, y entonces cada vez que la gente me preguntaba, ¿pero por qué quieres ir a Suiza?, no tenía una respuesta. Y entonces el día que me hacen la entrevista para el trabajo, me doy cuenta que la respuesta está en el hecho de que Suiza no participa de la modernidad y que al yo venir de un contexto eminentemente rural en España, Galicia, unos lugares seguramente más pobres, pero mi región en particular, una de las regiones más pobres dentro de la historia de la pobreza en España, que ha sido mucha, me doy cuenta que tengo una afinidad especial con un país que no ha participado de la modernidad ni ha participado de la urbanización, es decir, que no ha creído realmente en los modelos prototípicos de un desarrollo lineal y que tiene una estructura política y geográfica muy afín al territorio rural o al territorio no urbano. Hay un aspecto de descentralización que en realidad no es tal descentralización, sino es múltiple centralización. O digamos soberanías múltiples, no es tanto porque cuando hablamos de centralidad y descentralidad estamos hablando realmente de inversión. Y esa idea de inversión, esa idea de que durante finales de los años 90 y a principios de los 2000, para poder hablar de lo que no era o de lo que no participaba del sistema moderno, hablábamos básicamente de aprender del otro o de desaprender aquello que habíamos aprendido y que realmente no era útil o no entraba dentro de los valores que deberían participar de la construcción de un futuro. ¿No? Learning and unlearning. Hablábamos muchas veces de la memoria como algo positivo porque nos ayudaba a acordarnos del pasado y del olvido como algo también positivo porque nos ayudaba a de algún modo echar lastre de todo aquello que era demasiado mnemotécnico y que no nos dejaba viajar hacia el futuro. Y me daba cuenta que en el fondo todos estos vocablos y todas estas metáforas para de algún modo jugar con el tiempo histórico y con el tiempo entendido de una forma lineal no encajaban y que cuando intentaba explicar lo que queríamos hacer, lo que realmente quería hacer no era destruir, pero sí disolver. Es decir, de algún modo, de una forma alejada de complejos, disolver patrimonios, disolver binarios, disolver determinadas estructuras, es decir, decirles adiós no solamente por desgastadas, sino porque han llegado, digamos, al final de su vida biológica. Ni siquiera de una forma crítica ponerlas en cuestión. Es decir, ni siquiera me iba a parar a, de algún modo, de construir o desencajar o críticamente ponerme en diálogo con ellas porque no tenía tiempo, porque de algún modo sería tomarlo demasiado en serio. Es algo así como, bueno, ver que hay un edificio de mármol y con el desgaste de miles de años, de algún modo eso se convierte en polvo y ese polvo es un campo maravilloso desde el que podemos comenzar sin nostalgia. Entonces, una de las cosas importantes era disolver para de algún modo llegar a otro tipo de síntesis. Una que no estaba basada en la dialéctica, no está basada en el esto o aquello y luego está el contexto, digamos, del merging hegeliano, ¿no? La síntesis final de elementos que paradójicamente están en una formación de opuestos, pero van a llegar a una nueva síntesis que va a dar lugar a un nuevo paso. Entonces, me doy cuenta que todo este tipo de pensamientos, de algún modo, forman, digamos, como una especie de campo de batalla conceptual para entrar en un diálogo con los profesores de la escuela y para poder pensar el currículum y me doy cuenta de que una parte de mí en realidad no podría haber emprendido un trabajo en un centro o en un museo de arte porque eso demanda desde un principio una idea de programa,
una idea de lo programático. Y lo programático era como una especie de imposible, era lo que no quería hacer. Pero es una estructura, es decir, porque lo programático es lo que nos permite ponernos en relación con nuestro público, ponernos en relación con nuestro pasado y ponernos en relación con nuestra institución. Es decir, es lo que da temporalidad a nuestra institución, son los programas. Hemos llegado a toda una serie de convenciones. Pues tenemos 5 exposiciones temporales al año, tenemos una serie de ciclos de programas públicos, tenemos toda una serie de elementos que inventamos, reinventamos formalmente, pero están ahí de una forma programática. Y es muy difícil disolverlos desde esa misma institución. Y yo me doy cuenta de una forma intuitiva que tal vez las escuelas de arte, tal vez los centros de educación, sí sean un buen momento, porque realmente no están tan atados a esa idea de lo programático. Desde las academias, digamos, clásicas, que se forman a finales del siglo XVIII y que de algún modo articulan el eje de cómo debemos emprender el conocimiento, sobre todo en el eje franco-alemán. Pero claro, el contexto suizo no depende de estos contextos académicos. La mayoría de las escuelas en Suiza, como la mía, en realidad su herencia no es una herencia académica, sino es una herencia de escuela de oficios. Y la estructura de esas escuelas de oficios es una estructura gremial. Con lo cual, lo primero que descubro, o que de algún modo sé antes de entrar, pero que no conozco, solo lo sé por la información que leo, es que la articulación de las clases y de los contextos es siempre colectiva. Es decir, que la idea de transmisión de lo que es la relevancia artística dentro de este contexto no se va a dar desde la individualidad excepcional. Y la idea de excepcionalidad, que es una idea que realmente es importantísima para la modernidad y también para la religión, la idea de que existen individuos que son excepcionales y que esos individuos tienen una capacidad de hacer, pero de transmitir, no solo por la inteligencia de las ideas o de las cosas que hagan, sino por su simple presencia, es decir, por lo que esas personalidades emanan hacia el grupo, hacia la comunidad. Y esa estructura de la individualidad excepcional ha marcado todo, ha marcado la transmisión dentro del campo del conocimiento artístico, ha marcado también la idea de la igualdad o desigualdad dentro de los géneros, es decir, solo podrán llegar aquellos individuos que sean excepcionales dentro de su género, dentro de su transversalidad, dentro de su non-binarism, dentro de su feminidad, dentro de cualquiera de las excepciones que contempla quien realmente define lo que el género es, solo va a contemplar la salida de esos parámetros dentro de la idea de excepcionalidad. Con lo cual me doy cuenta que lo que se plantea dentro de esta idea de gremios es una idea de colectividad que es increíblemente compleja y muy difícil de llevar a cabo, porque dar clases a 2 y 3 bandas significa realmente, bueno, pues una coreografía y una idea del conocimiento, de lo que uno puede transmitir e incluso de la percepción de los individuos dentro del grupo, que es increíblemente compleja y difícil de entender. Y por eso mismo, mirado desde fuera, la idealización de las escuelas de arte, por ejemplo, en Suiza, es cero en comparación con las escuelas anglosajonas o con las escuelas, por ejemplo, en el contexto alemán, precisamente porque, como decimos en castellano vulgar, esa idea parece poco eficaz, parece un poco de pardillos, de los que no saben hacer, de los que no tienen estrellas, de los que no tienen individualidades excelentes. Me refiero, ¿para qué te vas a meter en el aula con 3 personas si realmente a golpe de teléfono puedes llamar a artistas que son maestros y llenar la academia de maestros? Pero el no llenar la academia de maestros, el realmente no hacer eso, o que los maestros cuando estén en la academia no lo sean y realmente sepan disolver su maestría en otro tipo de skills, de habilidades, para mí
fue un descubrimiento fascinante. Y me di cuenta que el futuro pasa eminentemente, sin lugar a dudas, por ese tipo de descubrimientos donde volvemos a lo que la gente más joven quiere: colectividad, un lugar seguro, querencia, ecuanimidad y una idea de relación social que tiene una idea de lo próximo y de lo que realmente es importante en la proximidad muy cerca, mucho más cerca, digamos, que la modernidad, que está eminentemente abocada a la producción no matter what, y que la producción es realmente un lugar secundario. Pero para entender la secundariedad de la producción necesitamos hacer toda una serie de ejercicios súper difíciles, muy complejos, que pasan por redefinir nuestra idea horrorosa, colonial, imperialista de heritage, es decir, de lo que hemos heredado del pasado, es decir, los objetos, las cosas, la idea de tradición. Es decir, eso por un lado, la idea de el patrimonio, lo patrimonial, lo que realmente queda, ¿no? Que también son objetos excepcionales, porque lo que queda, la historia no es tonta, no borra lo que es importante, sino que deja lo que es importante y borra lo otro. No sé cómo lo hace la historia con ese tipo de agencia, no sé si los vientos de la historia realmente van simplemente a por aquello que es mediocre y deja, prefiero, es una idea, es una metáfora maravillosa, pero es una metáfora que ha marcado nuestra idea de lo que realmente continúa, y lo que continúa realmente son estructuras de poder que perpetúan determinadas lecturas de lo canónico y de lo que realmente marca nuestros ejes de importancia. Eso por un lado. Y por el otro, necesitamos redefinir otro tipo de vocabularios que son civilizadores o civilizacionistas, como por ejemplo la idea de investigación, ¿no? La idea de que realmente lo que se necesita es investigar. Y lo que se necesita es la práctica, seguramente, del preguntarse. Y la práctica la necesitamos, pero yo no sé si debe llamarse investigación. Y lo digo porque creo que realmente el intentar ir hacia atrás o hacia al fondo, ¿no? Lo que hace la investigación es que va al fondo de las cuestiones o hacia la linearidad de la historia. En esas dos funciones, la de ir hacia abajo o ir hacia atrás, ¿no? Como metáforas de lo que realmente importa es el fondo, no la superficie. Lo que realmente hay que tener en cuenta es también lo que sucedió para saber lo que va a suceder. Esas dos formas de articular la posición de la investigación legitiman de alguna manera, de una forma casi automática, el pasado colonial imperial, porque no dan lugar a una forma distinta de entender la temporalidad. La temporalidad en muchísimas culturas no es lineal ni de algún modo está encajada dentro de esa estructura que legitima, no solamente legitima una práctica en función de establecer esa práctica en ese eje, exclusivamente en ese eje, de mirar hacia el fondo y de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Y en esa, digamos, en esa paradoja de ver qué podemos hacer cuando no queremos aceptar la idea de investigación, cuando no aceptamos la idea de academia, cuando no estamos en una idea de lo patrimonial, me doy cuenta de que realmente una escuela de arte que viene y que su herencia son las artes y los oficios, es lo más parecido a, bueno, a los patios de hacedores que ha habido en tantos momentos de nuestra historia y en tantos momentos en tantas comunidades alrededor del mundo. Y que en ese humbling, ¿no? en ese tocar el suelo sin ninguna de las arquitecturas que han acompañado la construcción institucional
de nuestros lugares, ¿no? Los espacios sacros, los espacios para investigadores y para investigar y para la investigación, los espacios para lo patrimonial, para la excelencia, todos esos vocabularios que realmente nos rodean, porque no podemos pedir una sola beca, no podemos pedir una sola ayuda sin utilizarlos. Pero ¿dónde vamos a deprogramar, dónde vamos a disolver esas palabras y a quedarnos solo con las acciones? Porque yo no estoy diciendo que tenga nada en contra la investigación, con la práctica no tengo nada en contra, porque cualquier artesano, cualquier artista investiga, pero tengo verdaderas dudas contra esas nociones y contra, digámoslo así, contra la recepción, contra lo que esas nociones de algún modo, cómo afectan a quienes las escuchan, a quienes las reciben. Y de algún modo creo que la escuela en ese sentido es un lugar especial de reprogramación de todo ese tipo de estructuras, porque el problema es estructural, el problema no es realmente de hacer, pues, de hacer una reinvención de cómo podemos enseñar arte, sino realmente de las propias estructuras de la relación, de cómo nos relacionamos entre artistas, entre esa comunidad y una comunidad científica, entre esa comunidad y una comunidad indígena, entre esa comunidad y las comunidades que conforman todas las posibilidades de género que existen. Dicho de otro modo, entre esa comunidad y la posibilidad de que entendamos que los artistas son los mejores embajadores, pero sobre todo porque son los mejores hacedores de la posibilidad de un mundo no binario, de desvincularse de estructuras mentales, filosóficas, que han servido para articular discursos y narraciones que han tenido su utilidad, pero de algún modo han dejado de tenerla. Y el hecho de que hayan dejado de tenerla no debería para nada ser un motivo de tristeza, sino realmente el hecho de alejarse e incluso disolver esos otros modos nos da un horizonte de posibilidad y un horizonte de sentido que no hemos tenido hace siglos. Con lo cual, lejos de pensar que estamos en un mal momento, económicamente seguramente lo vamos a estar, pero me refiero que epistemológicamente estamos en un lugar tan abierto y tan lleno de posibilidades que es emocionante. Y es emocionante la interrelación que podemos establecer con todos aquellos que intentan conocer y escuchar la naturaleza de un modo distinto, que intentan programar la tecnología de un modo distinto, que intentan de algún modo rearticular la idea de experiencia cultural y artística de un modo distinto. Así que, resumidamente, solo os he explicado los primeros 10 minutos de lo que me llevó a plantear que en el instituto nos acercásemos de un modo importante o que lo intentásemos a tres nociones que han sido básicas en los últimos 6 años en nuestra forma de trabajar: la naturaleza, el género y la raza. Y entender que en realidad esas nociones no son para nada nociones distintas, sino la misma. Porque en el fondo la no separación de naturaleza y cultura, la no separación entre jerarquías de género y la no separación entre jerarquías por el orden etnológico, implica realmente encaminarse hacia un mundo, desde luego, más solidario, más empático y menos binario. ¿Y es posible? Sí, es posible. Yo creo que es posible y creo que es muy, muy importante atender a todas las lecciones que se han ido tejiendo y que se han ido escuchando en muchas décadas. Y esto no es el principio de nada, sino que es la continuación de algo que hace muchísimas décadas e incluso siglos que ha empezado, pero que podemos de algún modo ahora reorganizar de un modo distinto para que sirva, no para ser percibido como una forma esotérica o lateral del conocimiento, sino como una forma central y una nueva concepción epistemológica para el futuro. Y eso es una forma política, eso es una forma realmente política. Y en ese sentido es impresionante ver que, aunque son proyectos minúsculos, el impacto que se pueda tener no es tan minúsculo, porque hay ganas, por así decirlo. No sé cómo
cómo expresarlo. Pero estamos en un momento en el que mucha gente está abierta a este tipo de ideas y es el momento preciso para establecer contactos y para establecer líneas de trabajo conjuntas que ayuden a fortalecer estas formas de pensamiento, hacerlas presentes y hacerlas fértiles para todos aquellos que estamos trabajando en arte y en cultura. Sí, gracias, Chus. Definitivamente siento como tú que es un tiempo, son unos tiempos en donde hay ese deseo y esa fertilidad también, ese deseo de cambiar el lenguaje, ¿no? De reformular muchas cosas y a veces ese deseo viene también con el no saber cómo, ¿no? Realmente, pero está sucediendo y está ocurriendo. Y ahora que hablabas, ¿no? De la situación desde las instituciones de arte, de cómo lo programático marca, digamos, la manera de operar, siento que ahora con la pandemia nos hemos visto en una situación en donde toca soltar el control de esa programación, de esos calendarios, ¿no? Soltarlo y cómo hacer que eso sirva para no regresar exactamente, ¿no? A lo mismo. Sí se necesita obviamente cierta estructura, pero pienso mucho en cómo en el 53 Geritz hablaba del eco como un museo vivo, ¿no? Él decía, yo quiero crear un museo vivo. Y claro, hay ahí muchísimos años de diferencia, hay un contexto completamente distinto, unas ideas modernas también que no son las de ahora, pero me gusta la idea de un museo vivo y siento que una de las cosas o uno de los elementos fundamentales en eso es la especulación, ¿no? Tener posibilidad y tener espacio para la especulación y me gustaría preguntarte, conociendo también la importancia que esto tiene en tu pensamiento y en la manera de aplicarlo también, ¿cómo podemos hacer espacio para esta especulación, ¿no? ¿Qué importancia tiene y realmente cómo le abrimos espacio, ¿no? Porque realmente hay esa estructura que, pues, que tiene que empujarse a una transformación. Si me lo preguntas hace 10 años, te diría que la especulación es uno de los aspectos más importantes para la activación del pensamiento, pero casi te hubiera contestado que esa activación se da en el pensamiento mismo, en la escritura, en la reflexión, en la lectura. Y poco a poco me he dado cuenta que en realidad una parte fundamental de la especulación tiene que ser llevada a cabo como ejercicio práctico, como una pedagogía práctica. Y que realmente debemos especular al mismo tiempo con el cuerpo y con la mente. Y que algo así, yo misma hubiera sido increíblemente reticente hace años y hubiera dicho que sí con la cabeza, pero en realidad no lo hubiera puesto en práctica y hubiera seguido leyendo y escribiendo sin más. Y me doy cuenta de que esa especulación práctica tiene un peso específico fundamental, por ejemplo, en determinadas áreas de las ciencias vivas. Por ejemplo, en mi relación con dos biólogos marinos que admiro mucho, una Mara Hart y el otro Alex Jordan, me doy cuenta de que parte de su trabajo es observar lo que los animales hacen en el fondo marino, pero también intentar de algún modo replicarlo de muchos modos, intentar emular eso que los animales hacen para sentirlo de algún modo, para poder entender ese comportamiento, qué tipo de función tiene. Y en ese sentido, tanto los artistas, que son increíblemente próximos a la performance, como los científicos, que son increíblemente próximos a la performance, de ahí tenemos casi dos grandes fuentes de comunidades que han creado formas de ejercitar que son mejores a las que nosotros muchas veces proponemos, porque desde las instituciones, desde la curaduría, desde nuestras formas de pensamiento, nuestras ideas de mediación están
abiertas, queremos nuevos formatos, pero acabamos haciendo lo mismo, acabamos haciendo un texto o una audioguía o una guía con un guía, pero realmente acabamos muy pocas veces emulando cosas y haciendo ejercicios prácticos con nuestras audiencias, con nuestra gente, para entender realmente esa especulación hacia dónde nos va a llevar. Me acuerdo que hace un par de años Alex Jordan es un científico, un biólogo marino, que descubrió que los peces pueden reconocerse en el espejo. Eso le llevó a una crisis científica porque digamos que como todo en las áreas de conocimiento está jerarquizado y está estructurado en una pirámide. Y en la cúspide de esa pirámide está el ser humano y second on command, el segundo de a bordo, pues son los primates. Y para los primatólogos, tener que aceptar que los peces o algunas especies de peces tienen la capacidad de reconocerse en un espejo cuando los gatos y los perros no lo pueden hacer, es trastocar realmente toda la pirámide. Es decir, es poner especies que estaban en el fondo o en la base de esa pirámide en un lugar para los que no hay lugar. Es decir, no hay lugar para que los peces puedan reconocerse en el espejo. Punto pelota. Me refiero, los peces están abajo del mar, pero están en la base de la pirámide, con lo cual no hay ni siquiera un vocabulario que pueda reorganizar esa estructura de relaciones animales y de relaciones con el conocimiento. En un momento dado, yo le pregunto a Alex que por favor venga y nos explique cómo se ha efectuado el experimento y de algún modo que nos intente explicar pues el comportamiento, ¿no? Tampoco es fácil realizar y diseñar un experimento para realmente corroborar que un pez se puede reconocer en el espejo. Así que él y una parte de su equipo vinieron a la escuela y lo primero que nos propusieron es una serie de ejercicios donde nosotros teníamos que ser peces. Pues aquí vamos a montar un banco de sardinas, aquí tenemos unos atunes, aquí tenemos unos groupers, aquí tenemos un pez, ¿cómo se llama? Parrot, aquí tenemos un delfín y una serie de ballenas. Y durante una semana, sin que pudiéramos decir ni mu, básicamente se nos entrenó para movernos primero como nosotros mismos, es decir, por ejemplo, mi grupo de anchoas, tuvimos que entrenar durante un par de días para ser anchoa. O sea, anchoa en banco más pequeño, anchoa si viene una corriente fuerte de agua, anchoa con muy buen tiempo, es decir, con apenas otro tipo de incidencias, y hasta ahí bien. Pero luego está la cosa que es anchoa y banco de atunes. Mal, porque primero los atunes, que estaban igual de entrenados que las sardinas o las anchoas, tienen que aprender a relacionarse y los atunes están básicamente entrenados para comerse las anchoas, con lo cual las anchoas tienen que reaccionar de una forma rápida para poder liberarse del tema y luego, si hay un ataque dentro del banco de peces, reorganizar ese banco de peces. Hasta ahí bien. Después de un par de horas de entrenamiento anchoa-atún, pues aparece, pues yo qué sé, un par de pulpos y una familia de ballenas. Entonces, esas ideas, ¿no?, de poner en práctica el comportamiento para entenderlo, mientras unos de algún modo hacíamos la coreografía, después de ver vídeos, después de ser entrenados por los biólogos marinos, de ser filmados para que entendamos que en realidad nos han dicho que escuchemos y que estemos atentos a la distancia de seguridad tipo COVID que hay entre dos anchoas, para que ni juntarnos demasiado ni separarnos demasiado, para que entendamos lo que significa formar un banco de peces, que es lo mismo que formar un coro o formar una comunidad. Para que lo entendamos, nos filman, nos vuelven a pasar esa película para que entiendas que no, Martínez, no es así. O sea, te estás pegando, te vas a la derecha, o sea, no haces lo que se te dice. Entonces, después de un tiempo de hacer este tipo de trainings, te das cuenta que la teoría y el entendimiento de ese experimento está basado en una idea experiencial del océano en seco que de algún modo ha
determinado una nueva percepción de ese environment, de ese lugar. Y eso para mí fue como un gran descubrimiento, ver que realmente existen muchas y múltiples formas de especulación que al ser puestas en interrelación, pues se abre un mundo de posibilidades distintas que tiene que ver con la percepción, pero también con el diálogo, también con una forma de expresión, con el cuerpo y con el lenguaje. Y ustedes me dirán, ¿y qué carajo tiene que ver esto con, por ejemplo, si estoy programando en un museo? Bueno, pues después de esa semana yo me pregunté, ¿hubiera trabajado totalmente de un modo distinto cuando, por ejemplo, estaba en el MACBA? O imaginaos que tienes que hablar de la colección y que la colección es ese banco de anchoas y que realmente la diversidad de públicos que va a entrar dentro de ese espacio se parece más a esa especie de interrelación entre especies, entre grupos que tienen intereses absolutamente diversos, formas de relación absolutamente diversos y lugares y espacios vitales radicalmente diversos. Y entender eso realmente abre una forma de experimentación nueva, porque nosotros que venimos del campo del arte, cuando hablamos de experimentación, hablamos básicamente de dos cosas. Display, es decir, de cómo ordenamos los objetos en el espacio y me refiero, la relación formal, es decir, la experimentación de las formas. Es decir, cuando intentamos describir lo que la experimentación es, queremos decir que hemos salido de las formas establecidas para tomarnos un tiempo y intentar encontrar o nuevas formas o retornar a las formas antiguas, pero habiendo determinado nuevos parámetros. Con lo cual, desde un mundo tan restrictivo, es fundamental encontrar esos otros mundos que tienen en cuenta algo que nosotros nunca hemos tenido en cuenta, porque en realidad hablamos de audiencias o hablamos de estudiantes o hablamos de públicos, pero nunca jamás hemos sido entrenados a entender su comportamiento, su motivación, porque estamos siempre pensando las cosas desde su existencia, desde su importancia, pero básicamente siempre tenemos el alma puesta en el texto y en el objeto desde la pared, desde la parte institucional, pero no hemos sido entrenados para pensar en esos atunes, en esas anchoas y en esa biodiversidad que existe y en esa interrelación. Y encontrar nuevas formas de inventar esa relación y esos parámetros de diversidad, para mí eso es la verdadera especulación o la especulación del futuro. Oye, gracias. Yo quisiera preguntarte, Chus, varias cosas al respecto. Has tocado varios temas con respecto a la idea de disolver, ¿no? Digamos que está muy anclado en la construcción de reprogramar, ¿no? O tratar de gestar nuevos códigos de lenguaje al momento de referirnos a nuestro quehacer dentro de las prácticas artísticas o de la práctica artística. Por un lado, lo que mencionas del instituto, como un reto en el cual, pues, de alguna manera, se puede gestar una nueva posibilidad de entendimiento de estos modos de relación, de estos vasos conductores entre comunidades, pero al mismo tiempo que se puede repetir, digamos, las estructuras, digamos, jerárquicas, las cuales tú criticabas, y se puede repetir también las, pues las estructuras canónicas con respecto a la herencia, que era el otro punto que tú estabas mencionando, que es un punto de inflexión hoy día en, digamos, tanto en el museo o en el centro cultural como en las instituciones de educación de lo artístico, ¿no? Digamos que esta parte de la repetición de la práctica, que deviene también en la herencia cultural, digamos que en este momento lleva un rato, pero en este momento es más evidente la crisis toda vez que no estamos en los espacios físicos. De ahí que sea un momento interesante para reflexionar de ello. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo, cómo se puede, digamos, romper en términos de un programa
de un programa público, que por un lado está el deseo de quienes operan y por otro lado está la realidad de quien instituye, ¿no? Que esa es, digamos, es otra de las paradojas que tú marcabas. La institución que está enmarcada por las posibilidades del acuerdo social que distingue a lo que es relevante, ¿no? Pero por otro lado, quienes están en medio del ejercicio, cuando empiezan a entender cuáles son las necesidades reales del flujo de los visitantes, de los asistentes, de los acompañantes, de los usuarios, es cuando ya aprendiste qué era, digamos, lo necesario para implementar, vienen los cambios y las imposiciones, por ejemplo, con respecto a los programas, de lo que tú dices programático. Creo que todo tiene que ver con lo que tú mencionabas, que era el quiebre del concepto de excepcionalidad, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo hacer para que tanto en la escuela y en el centro cultural, en el museo, haya una posibilidad de disolución de ese peso que la modernidad dejó para la excepción correspondiente, por un lado, a la conservación de patrimonio, o la idea de patrimonio, que es la cosificación de la experiencia artística, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la eficiencia, digamos, de la producción de quienes egresan de las escuelas en general, ¿no? O sea, que se vuelven productores y no practicantes. Yo no sé, tú desde tu experiencia, por un lado, en los proyectos que has llevado a cabo y ahora en el instituto, ¿qué te has imaginado en esta disyuntiva? Bueno, lo que dices tiene muchísima importancia. Tal vez un concepto clave es la idea de población. O sea, primero está la idea de patrimonio y de herencia, y luego está la idea de población. Yo me he dado cuenta de que una de las grandes tensiones y miedos y los peores momentos que he pasado en mi trayectoria profesional es el hacer algo y luego esperar a ver quién viene. Ese esperar a ver quién viene es lo peor. Realmente es tremendo, ¿no? Ser juzgado por la posibilidad de que gente venga o no venga. Y hay algo ahí que es just wrong. Hay algo muy, muy feo en esa estructura. Y en la escuela me he dado cuenta que una de las mayores ventajas que tiene todo el mundo, pero que no explotamos porque no estamos tampoco programados para hacerlo, o de algún modo no lo hemos tomado suficientemente en cuenta, es la idea de población. En una escuela de arte hay una población autóctona, que son los estudiantes. Esa población tiene una serie de necesidades, una serie de estructuras y una serie de lógicas, y a esa población no se la puede, digamos, ¿cómo te puedo decir? No se la puede comprar, no se puede programar y utilizar su cuerpo para que se siente en las sillas que no quieres dejar vacías. Es decir, no puedes obligarlos con créditos a que vayan a algo que no les gusta. Nunca va a funcionar. Básicamente hay que intentar entender aquello que genera un interés y les motiva y está imbricado dentro de lo que ellos son para realmente poder hacer lo que yo quería hacer, que es en algún momento establecer aperturas en los programas para realmente abrirlo a otros. Pero también para eso tengo que pedir permiso, porque si yo estoy de algún modo trabajando con una población, con una comunidad, con un grupo, y tengo la gran ocurrencia comisarial de decir, bueno, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que puede venir todo el mundo, lo vamos a hacer aquí y es para vosotros. Esto he invitado al equipo del Museo del Eco a que hablen en Basilea y es para vosotros, pero vamos a dejar que entre todo el mundo. Esto no se lo tragan. O sea, simplemente no funciona así. No es para ti, pero puede entrar. Ahí hay un proceso de negociación, de momentos en los que se te da permiso para que se puedan abrir y tienes que de algún modo diseñar cómo se van a abrir y cuál es la función de aquellos que ya estaban y aquellos que vienen. Entonces, en ese aprendizaje de la importancia de la población, de la comunidad, a quienes le pertenece su lugar, ese lugar está hecho, diseñado específicamente para ellos,
es increíble porque la dinámica se enriquece de una forma, vamos, no os lo puedo explicar, pero en ese momento yo me di cuenta de que también los museos y los centros de artes tienen población, pero que los modos de relacionarnos con esa población no son esos. No tenemos ese sentido de pertenencia, ese sentido de estructurar la lógica, pero en realidad podríamos hacerlo, porque muchos de los museos y los programas que hacemos lo hacemos para cuando la gente deja de trabajar y de algún modo nosotros también hacemos un catering al entretenimiento cultural, a la alimentación de determinados debates en una determinada temporalidad. Pero en otras temporalidades también hay otras poblaciones, hay otras comunidades y hay otras formas de hacer. Y tal vez en la mezcolanza de determinados grupos desde la proximidad, pero claro, muchos de nuestros lugares no te dejan, porque, por ejemplo, una serie de alumnos de la escuela están súper interesados en food waste, ¿no? En cuando, pues, en todos lugares del mundo, pues existe unos remanentes de comida que se tiran y que no deberían tirarse y que se pueden realmente usar. Entonces están súper atentos a esas cadenas donde se pueden recuperar alimentos y al principio parte de nuestros programas públicos acababan con una cena que ellos organizaban de una forma muy sencilla, donde todos aquellos que venían de algún modo estaban casi servidos por los estudiantes de la escuela, ¿no? O por un grupo de los estudiantes. Y eso se creaba como una especie de banquete todos los miércoles por la tarde o por la noche, en los que unos servían a otros. Bueno, hay multitud de ejemplos, pero básicamente la interrelación entre las comunidades crea una dinámica distinta a la dinámica de servicio. Y la dinámica de servicio es terrible, es simplemente terrible. Y yo lo sé porque en España mucha gente y muchos profesionales siempre utilizan la idea de que los profesionales del arte y de los museos son un servicio público. Yo sé a lo que se refieren. Se refieren a que es un public commitment, es decir, que estamos de algún modo, nuestra función es la del servicio a la comunidad. Pero el servicio público, tal y como lo entendemos, también tiene una idea que connota la idea de servir y ser juzgados por ese servicio. Y realmente ese servicio no es un servicio cualquiera que se pueda juzgar simplemente por la cantidad de gente que entra. Y realmente, claro, digamos que toda la estructura de ese pensamiento no está encaminada a establecer esas ideas de familia, ¿no? Porque si el ECO tiene una familia, ya uno no tiene miedo de nada, porque esa familia está ahí. Yo tengo ahora una familia, es la primera vez que tengo una familia, pero debo decir que en los años que trabajé en instituciones me sentía desposeída. Es decir, cada vez que abres la puerta, a saber tú quién vendrá, excepto tus amigos. Pero en realidad todos deberían ser tus amigos. Eso de algún modo nos muestra que va a haber un cambio de paradigma, porque sin esas familias es que es imposible. Comunidades múltiples. Y eso va sin ser populistas, porque no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con el populismo, pero realmente tenemos que cambiar determinados parámetros del trabajo para poder relacionarnos con determinadas comunidades, porque no es automático. Lo que unos quieren y lo que otros quieren es distinto. Y de algún modo trabajar con la naturaleza de esa distinción y de esa diferencia es fundamental para el futuro de la interrelación. No sé si he contestado más o menos. Sí, no, aquí estoy. Voy a introducir una pregunta del público, de una colega Solenaro, que pregunta, dice, ayer en una conversación en línea, también en línea, Ana Longoni hablaba de perforar la institución, de hacerla porosa. Y ella pregunta, ¿crees que esto es posible? Y si respondes que sí, ¿de qué modo, o sea, de qué modos para que no emulen lo existente? Que creo que es ya de lo que se ha estado conversando. Y yo sumaría también a decir, porosa a qué, ¿no? O en relación a qué, o no sé, eso es lo que pienso cuando también escucho esto. Pero dejo esa pregunta del público. No sé, a mí me gustaría empezar a pensar desde un lugar que ya no es la institución, con lo cual si es porosa, tiene agujeros, deja de ser blanca o le salen canas, me da igual. Básicamente lo que me interesaría es
poder trabajar desde el bosque, desde la montaña, desde el río, poder pensar que las estructuras que alimentan, digamos, los símiles que vamos a utilizar se parecen más a la vida de las sardinas y menos a la vida del cubo blanco. Entonces, seguramente sí se puede ser porosa, pero sea porosa, bastante porosa, porosa media, estamos hablando de reformas, pero dentro de estructuras que van a continuar más o menos siendo lo mismo, a menos que se disuelvan. Y si se disuelvan, que se conviertan en bosque, que se conviertan en viento, que se conviertan en nube. Pero preferiría hablar de la nube blanca que del cubo blanco o de cualquier tipo de huracán en lugar de una bienal. Prefiero, es muy importante modificar de cuajo incluso las expectativas. Porque claro, todos queremos cambiar lo que hay, pero como es difícil y es lento, otra opción es obviarlo, pero no porque te vas a otro lado y haces algo, sino incluso olvidarte de dónde estás, estando en él. Y eso no tiene nada que ver con lo de hacer agujeros en una pared, porque claro, la pared no deja que escuches lo que pasa en el otro lado y si le haces 5 agujeros puedes escuchar la conversación, pero sigue siendo una barrera entre tú y el que está al otro lado de la pared. Entonces, intentar olvidarse, casi como en ciencia ficción, holodeck, tecnología, virtual technology, olvidarte, transportarte casi místicamente, hacer todo lo posible, ejercitarte para no verlo. Mejor. Y vamos, y si crees y consideras que no eres capaz, lo mejor es pues ser sardina durante 6 meses. O sea, olvidarte incluso de ti mismo, irte de tu cuerpo, porque si tú ves que como comisario estás luchando y lo que quieres es determinadas cosas que no consigues, debes dejar de ser tú mismo y convertirte en ballena o en madre o en cualquier cosa. Pero creo que es importante de algún modo huir de las reformas, porque las reformas son importantes, porque debemos de algún modo recuperar esas voces, debemos restituir, pero eso son reformas que de algún modo recuperan una parte, pero no cambian la estructura. Hay que hacer eso y más. Hay que hacer esa reforma, pero si reformamos, por así decirlo, un elefante, realmente nunca acabará convertido en rana, porque la estructura de lo que hace que un elefante pueda ser una rana es o magia o realmente una morfología, una transformación morfológica, pero no una reforma. Porque ni pintándolo de verde, ni doblándole las patas, ni adelgazándolo, va a acabar siendo rana. Entonces, esas ideas de salir de las estructuras, digamos, establecidas, de las metáforas, para entrar en otras, yo creo que es una buena transición. Huir básicamente de algunos lenguajes, o al menos eso ha sido lo único que a mí me ha traído algo de felicidad. Radicalmente huir de determinadas cosas para entrar en otras. Entiendo esto último que mencionas como lo que comentabas hace un momento sobre la escuela, como un lugar de reprogramación, ¿no? Digamos, para la ampliación de los lenguajes, ¿no? Y quisiera recuperar un poco, digamos, esto que mencionabas sobre el concepto de investigación, ¿no? Digamos, es una de las maneras en las cuales a veces se refiere, digamos, en términos muy específicos, la culminación de un devenir, digamos, de intelectualización, ¿no? Que en el caso de las artes siempre ha estado en confrontación con una sociedad utilitaria, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en los centros culturales, o a veces, ya sea el museo, o la escuela, o la institución de formación, siempre están en esta disyuntiva. ¿Cómo dar evidencia, ¿no?, de ese devenir? En ese sentido, en una sociedad que invariablemente está, digamos, cada vez más consciente de los problemas de estas estructuras civilizatorias, ¿no? Tú mencionabas algo de cómo se legitima a partir
reconocer o de estar usando estas formas el pasado imperial en función de su temporalidad, ¿no? ¿Desde dónde se podría hacer más evidente esas posibilidades de ampliación o de transformación de estos modelos? Porque acá en México, por ejemplo, buena parte de las escuelas o la escuela pública o la escuela de arte, más allá de la academia, por un lado está la academia de artes, pues, que vino con la conquista, pero inmediatamente o tiempo después empieza un suceso que es a partir de la revolución. O sea, digamos que la escuela pública de arte viene con una formación de Estado-nación y de ahí su relato. Hoy, pues, está digamos, en un momento parecido de transición, ¿no? Por tratar de cambiar sus léxicos y sus formas de compartir espacio entre comunidades. ¿Tú cómo lo ves desde ahí con respecto a las Américas, frente a allá en donde estás operando? Digamos, ¿cuáles serían las desincronías y los modos en los cuales podríamos encontrarnos como sociedad o comunidad artística? Vosotros veis los problemas desde vuestro lado y son muchos. Supongo que las mayores barreras son las heredadas de la herencia, que no es tan herencia, sino que realmente es el presente colonial de las Américas. Y ese presente colonial de las Américas no es algo que pueda cambiarse de la noche a la mañana. Sin embargo, también tenéis otras formas de comprensión. Me refiero, el aprendizaje, la comprensión no solamente tiene una estructura etimológica. Las formas de comprensión que vienen de la modernidad europea son eminentemente etimológicas. Van siempre a buscar el origen para poder determinar el desarrollo y lo que va a pasar al final. Las formas indígenas de comprensión son otras. Vosotros tenéis una cercanía a esas otras formas de comprensión que es infinita y maravillosa. De algún modo, ajustar vuestras realidades a esa riqueza y a esas posibilidades no tengo palabras. No hay nada que esté sucediendo en Europa al nivel que podría suceder en todos los países de las Américas en plural. En ese sentido, yo soy absolutamente consciente de todas las barreras que existen, pero también soy consciente de todas las posibilidades que existen. Así que de lo único que podría hablar es de activar esas posibilidades. Y ha habido momentos de la historia donde muchos países lo han hecho. Tanto México como Brasil fueron en un momento pioneros para activar posibilidades a muchos niveles, para trabajar realmente de un modo distinto entre comunidad artística y, por ejemplo, escuelas públicas. Fueron pioneros a la hora de establecer programas dentro de las escuelas públicas en las que los artistas tenían un lugar. Hay ejemplos de prácticas que son realmente inspiradoras para lo que se puede hacer y que no tienen y no han tenido ningún lugar similar en Europa. Europa es un lugar más muerto que vivo, es decir, es un lugar en plena decadencia y en plena crisis por las acciones pasadas. Y va a ser muy difícil regenerar este lugar, a menos que la gente comprenda que esa regeneración pasa por el establecimiento de una relación distinta con aquellos que han llegado a este territorio y que no participan de ese mismo pasado colonial e imperialista. Y lo mismo pasa en vuestro contexto con la diferencia de que tenéis una cercanía y una idea de lo vuestro que es una, mientras que aquí no. Digo esto con toda la dificultad que sé que hay en aludir al tema, pero básicamente para mí el aprender de la comprensión indígena es una de las cosas más importantes que tenemos en el futuro.
Totalmente. Tenemos por aquí otras preguntas. Voy a introducirlas pensando que podamos estar bien terminando hacia las 12:30, por ahí, pero sí me gustaría introducir estas otras preguntas. Esperanza León dice, ¿cómo podemos crear o vincular esfuerzos? Estando en Centroamérica, reconozco que desde muchos lugares estamos andando caminos similares. Yo quiero ser optimista y pensar que esos caminos van a encontrarse, ¿no? En un momento u otro. Pero ella habla sobre esas posibilidades de vinculación. Yo creo que realmente, el otro día se lo decía al presidente de mi universidad, mi mayor aspiración es que nuestra escuela sea una escuela de arte de las Américas. Es decir, que realmente muchos estudiantes y mucha gente joven se sintiera realmente vinculada. Es decir, desvincularse de un territorio geográfico e incluso cultural para poder vincularse con otro. Y eso lo hacen las personas, básicamente. Pero estamos en un momento en que eso a lo que alude Esperanza es súper importante. Crear redes, pero realmente de tal manera que puedan permanecer. Con lo cual, todos los nódulos de amistad y de querencia son fundamentales, porque no se trata realmente, no son redes de la ingeniería, no son ingenieras esas redes, sino que son básicamente de amigos y conocidos y aquellos que te importan. Y establecerlo de tal forma que lo puedas hacer de una forma continuada. ¿Es una utopía? No, no es una utopía, porque la mayoría de pueblos en el mundo mundial funcionan así. Es decir, las familias se ayudan unas a otras y las comunidades se ayudan unas a otras porque tienen conocimiento de primera mano del problema. El conocimiento en primera mano del problema cada vez es más importante, porque básicamente la programación de políticas que se proyectan sobre el problema, lo que está intentando hacer es desarticular esos afectos y desarticular esas proximidades, con lo cual volverlas a rearticular es lo más importante. Y esos círculos de algún modo funcionan como cuando tiras una piedra y se crean círculos en el agua y otra piedra, círculos en el agua, y los círculos de las dos piedras empiezan a tocarse. Poco más misterio hay que estar atentos a eso y realmente encontrar modos de conectividad entre esas distintas familias y narrarlo. Importantísimo contarlo, importantísimo hablar, referenciar. Lo digo porque soy mujer y sé perfectamente que cuando una mujer habla no se la referencia y que cuando un hombre habla se le referencia. La referencialidad es una forma de cariño, de respeto y de legitimidad. Acordarse, nombrar, prestar atención, legitimar el trabajo del otro, hablar de eso, es una forma realmente de restitución, pero también es una forma de restablecimiento de las redes emocionales que sustentan nuestras comunidades. No, nadie lo va a diseñar por nosotros, va a ser diseñado así. No hay que olvidar. Últimamente se me ha metido en la cabeza que todas las formas públicas de nuestro instituto van a llevar los nombres de gente que ha perecido y que ya no está con nosotros, pero básicamente mi obsesión con referenciar a aquellos que no están suficientemente nombrados y realmente traer a colación aquel proyecto de aquel artista, aquella cosa que uno vio, aquel texto que leyó, distribuirlo, ser increíblemente generosos a la hora de hacer eso, independientemente incluso de nuestros gustos, pero aceptar que nuestras acciones, nuestras microacciones a la hora de nombrar, de traer a colación, de volver sobre el tema son fundamentales, porque ahí activamos mucho más de lo que creemos y es nuestra responsabilidad. Eso no se hace, no lo hace Internet, no lo hacen los americanos desde las revistas y no lo hacen ninguna redes que están creadas por no sé quién. Esto lo hacemos nosotros. Volver a las bibliotecas, ver, volver a contarlo, hacer circular algunas imágenes, no te olvides, pero tú acuérdate, pero tú viste el trabajo de tal, ir a los estudios, ir a los estudios, ir a los estudios y contarlo. Pues yo fui al estudio y increíble, y vi este trabajo. La historia oral, el entramado oral
de todo esto que es lo nuestro es fundamental. Somos extremadamente susceptibles. Nuestras instituciones son extremadamente vulnerables. Nuestros fondos son extremadamente escasos. Así que la única generosidad de la que disponemos es nuestra lengua y nuestro corazón. Ponedlo siempre a disposición del arte y de la cultura, independientemente de que os guste o no, independientemente de que os caiga bien o no, independientemente de la envidia de las políticas, de lo que les dé la gana. Activad. Es lo máximo que se puede hacer. Y me encanta que hables de familias, ¿no? Al hablar también de este referenciar y de hacer presentes a esas personas que ya no están y esas ideas, porque están con nosotros, ¿no? Pero decirlo, como dices, es muy importante y también tiene que ver con una práctica que ocurre desde el afecto en las familias y desde ese reconocer un linaje y reconocer realmente todo lo que hay atrás, pero que no solo está atrás, sino que creo que al hacer eso está aquí, ¿no? Y os diré más, una gran parte del hablar mal heredado en las Américas no es otra cosa sino que el deshacer político colonial. No hay mejor forma de ejercer el poder que deshacer el poder de todos. Y el que nadie tenga el poder es un deshacer, que es una forma de poder colonial increíble. Boicotear la querencia y la estabilidad. Nadie está con nadie, sino que todos sospechan de todos y están un poco contra todos. Esa es la mayor herencia colonial que llevó España al continente. O sea, tened presente que la mala lengua es la espada del colonizador. Es así. Y es algo que realmente he descubierto, en parte, lo descubrí en mi experiencia en el Museo del Barrio, lo increíblemente estructurado que estaba el boicot de unos contra todos, y en Suiza, donde realmente nadie habla mal de nadie. Simplemente esa idea está fuera de lugar. Pero eso tiene una lógica política, no es que esta gente sea mejor. Esta gente ni es mejor ni es peor. Simplemente eso no tiene ningún sentido en su forma política, no necesitan hacerlo. Entonces, la generosidad implantada en el sistema es una forma de restitución de formas políticas precoloniales. Es importante pensar que cada vez que ejercitamos esa referencialidad y esa querencia, estamos de algún modo curando una herida que os parecerá banal esto que os digo, pero no lo es, porque multiplicado por millones de voces se convierte en la imposibilidad de creer en nada, en un cinismo generalizado y en la imposibilidad realmente de tener una confianza y un afecto real que establezca y sobre todo que haga que las redes permanezcan. La estabilidad de la red no es otra cosa que confianza. La idea de que puedo confiar en que no se me va a traicionar, de que va a llegar y va a ser transmitido. Y eso es fundamental. Sí. Pregunta Tobias Ostrander, nos dice, ¿puedes mencionar otras fuentes de investigación o modelos que hayas usado recientemente? Y bueno, pienso, la semana pasada tuviste un simposio en el instituto, que digo, no sé si es de eso precisamente de lo que quisieras hablar, pero a mí me interesa mucho por el tema también de un programa dedicado a mujeres, ¿no? Bueno, desde los estudios de género, los estudios postcoloniales hasta la ciencia, pero también formas distintas de tecnología y sobre todo últimamente, debo decir, el trabajo con comunidades, con artistas indígenas que vienen de comunidades del Pacífico, pero no solo, ha sido fundamental a la hora de realmente tener en cuenta que formas explicativas del tiempo y del espacio que usamos de una forma casi automática no tienen ningún sentido en esas otras comunidades y en esas otras formas epistemológicas. Y en ese sentido, yo que sé, podría citar múltiples cosas, pero es un cruce de
de elementos. Últimamente he estado obsesionada en neurociencia, la evolución del cerebro se mide por nuestra capacidad del aprendizaje en la lectura. Y el hecho de que nosotros como especie hayamos aprendido a leer, de algún modo les da el parámetro para entender la conectividad entre lugares en el cerebro y la evolución del cerebro, porque la lectura acelera el conocimiento y el aprendizaje de una forma que ninguna otra transmisión, porque es algo que al leer y al comprender lo que leemos, somos capaces de hacer cosas que nos llevarían igual meses o semanas. Pero lo curioso de todo este tipo de investigación es que no hay ni una sola página escrita sobre la evolución del cerebro cuando el cerebro ni lee ni ha leído. Y hay millones de personas, desde mis abuelos, mi madre, hasta millones en el continente, donde la lectura no juega ningún papel, donde realmente el leer, y no hay nada que lo explique. Y intentar entender la estructura de la pobreza y la estructura de la ignorancia, por ejemplo, para mí ha sido súper increíble a la hora de comprender qué podemos hacer en esas prácticas que aún llamamos investigación, pero ¿qué queremos investigar? Yo quiero investigar si realmente la pobreza es un agujero negro que no tiene ninguna dinámica o tiene dinámica. Bajo mi punto de vista, la pobreza es una carencia, pero cada vez que definimos la pobreza solo como carencia, estamos apuntando a que solo cuando una comunidad alcanza un determinado poder adquisitivo, alcanza una agencia, y antes no tiene ninguna agencia porque está sumida, como dice la metáfora, en la pobreza. Pero la pobreza tiene dinámicas y en comunidades extremadamente pobres suceden eventos culturales, epistemológicos y que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento humano. Con lo cual, si me preguntas, ¿qué quieres investigar? Quiero investigar la pobreza. Creo que es fundamental debido al hecho de que la mayoría de los que viven en este planeta están viviendo en la pobreza, entender lo que la pobreza hace posible y hace imposible. Y que lo que hemos impuesto sobre esa realidad es un desconocimiento total, como igual es el desconocimiento del desarrollo del cerebro cuando el cerebro no lee, pero millones de personas no han leído nunca y sin embargo tienen conocimiento. Esos momentos dentro de lo que es los sistemas epistemológicos me interesan. ¿Hay realmente literatura sobre esto? Muy poca. Y es un cruce entre muchos campos lo que tenemos que hacer, porque para hacer un estudio de la pobreza necesitas economía, leer todo lo que es estudio de campo y incluso tener un acceso directo a aquellas comunidades que son pobres. Es extremadamente difícil salir de nuestro bubble, pero es fundamental, porque a 2 calles de mi calle ya hay pobreza en todas partes. Y si no entendemos su estructura, ¿cómo queremos ejecutar o cómo queremos de algún modo pensar el futuro de la cultura? Solo porque lo vamos a volver a pensar desde la modernidad y desde la burguesía de clase del siglo XIX en Europa, no tiene ningún sentido. Pero si eso ya reconocemos que no tiene ningún sentido, ¿cómo vamos a hablar o a relacionarnos con algo de lo que no tenemos ningún conocimiento? Yo la primera. Pero eso me fascina. Leer determinados momentos de la literatura, tanto de ficción como económica, de los años 50 y anteriores. Pero entender esa estructura es para mí fundamental, porque si no es la pura negación. Es decir, hasta que la gente no salga de la pobreza, no podrá haber cultura, pero no es verdad. La gente ni sale ni entra de la pobreza porque no tiene puertas. Sí, pues me dejas pensando muchísimas cosas alrededor de toda esta conversación y espero que lo mismo a todas y todos que nos están escuchando. Me parece un muy buen cierre, la verdad, de la conversación, porque más que cierre, abre rutas
Sí. Ahora. Sí, se colgó por un minuto. Perdón. No, decía que me gusta mucho la manera de introducir siempre esa imaginación radical en cómo pensamos, no solo ahora el presente, sino hacia adelante. Y me gustaría en realidad cerrar aquí para quedarnos con estas ideas y darte gracias infinitas por tu tiempo y por estar aquí hoy en México con nosotros. A vosotros, ha sido un honor. Solo quería decir que aquellos que quieran preguntar más, mi correo electrónico está en la página web. Con buscar Chus Martínez y Suiza o Instituto de Arte lo encontráis súper fácil, y a los que pregunten encontrarán, o sea, os contesto seguro, así que no hay problema si alguien se ha quedado con las ganas. Muchas gracias por la generosidad y sí, hay por ahí algunas preguntas y estoy segura que te las harán llegar. Encantada. Qué bien estar un ratito en México, me ha encantado. Sí, tenerte aquí, esperemos pronto pueda suceder presencial. Me encantaría. Y mucha suerte con todos los programas y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias y lo seguiré compartiendo también con vosotros. Cada vez que hagamos algo, como siempre, os envío el material y así se puede distribuir. Muchas gracias. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.